$5 millones. Esa fue la cifra que el hermano de ella firmó sin leer siquiera una línea. Y el dueño del casino solo aceptaría un tipo de pago, ella misma. Si te gustan las historias donde el odio se transforma en deseo, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Porque él no quería el dinero. Lo que realmente deseaba era poseer a la novia. La banda de satén blanco cruzaba el pecho de Valentina como si fuera una sentencia. La palabra novia brillaba en letras doradas sobre la tela. Y ella reía con abandono, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados por la alegría pura. Estaba rodeada de amigas que levantaban copas de champán en el centro del Salón del Abismo, el casino más exclusivo de Las Vegas. Las luces pulsaban a su alrededor, la música retumbaba en cada rincón, y el tintineo constante de las máquinas tragamonedas sonaba como campanas de una iglesia invertida, un templo dedicado no a la salvación sino a la perdición. Valentina estaba embriagada, aunque no de alcohol. Estaba borracha de esperanza. En solo 3 días se convertiría en esposa. En 3 días tendría un verdadero hogar. Un hombre que la había elegido entre todas. Una vida que por fin tenía sentido y dirección. No tenía idea de que alguien la observaba desde las alturas. 30 pisos más arriba, en la sala de monitoreo del casino, un hombre estudiaba cada uno de sus movimientos. La sala de vigilancia era como un útero lleno de pantallas. Decenas de monitores cubrían las paredes como si fueran los ojos de un dios silencioso e implacable. Cada pantalla capturaba un fragmento del caos que se desarrollaba allá abajo, las mesas de póker donde se jugaban fortunas, los pasillos VIP donde circulaban los clientes más poderosos, los rostros sudorosos de los apostadores que lo arriesgaban todo con cada tirada de dados. Alejandro Reyes estaba de pie en el centro de esa oscuridad azulada. 42 años. Traje negro hecho a la medida. Mandíbula tallada como en piedra. Sus ojos grises eran como acero mojado, fríos e implacables. No parpadeaba mientras observaba. Sostenía un vaso de whisky en la mano, pero no bebía. Simplemente observaba con la paciencia de un depredador. El abismo era suyo. Cada ficha que cambiaba de manos, cada carta que se repartía, cada gota de sudor y cada lágrima derramada en ese templo de la perdición le pertenecían. Alejandro había construido su imperio sobre los huesos de hombres que se habían atrevido a desafiarlo. Lo llamaban el tiburón, no porque atacara con violencia desmedida, sino porque podía oler la sangre en el agua antes incluso de que se produjera el corte. Y esa noche, podía olerla con claridad. Acerca la cámara 12, ordenó con voz baja, cortando el silencio de la sala. El técnico obedeció sin hacer preguntas. La imagen giró, enfocó, y de repente ella estaba ahí, ocupando toda la pantalla. La chica con la banda de novia. Alejandro inclinó la cabeza ligeramente. Sus dedos apretaron el vaso con más fuerza de la necesaria. Ella no era la mujer más hermosa del salón. Había modelos profesionales, socialites adineradas y actrices de segunda categoría esparcidas por todo el casino esa noche. Pero ninguna de ellas reía de esa manera. Ninguna brillaba con esa pureza absoluta. Era eso, precisamente, pureza. Una palabra que Alejandro no había usado en décadas, quizás nunca. Pero al mirarla, no encontraba otra que la describiera mejor. Valentina levantó su copa hacia sus amigas, y el gesto hizo que la banda se deslizara ligeramente sobre su escote. Novia, decía. Prometida a otro hombre. Alejandro sintió algo retorcerse dentro de su pecho, algo antiguo y hambriento que había permanecido dormido durante años. ¿Quién es ella?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. El técnico tecleó rápidamente en su computadora, buscando la información. Valentina Morales. 23 años. De Nueva York. Se registró en el hotel hace 2 noches. Despedida de soltera. El matrimonio está programado para el sábado. Sábado. 3 días. Alejandro probó el whisky por primera vez esa noche. El líquido descendió quemando su garganta, pero no tanto como la decisión que ya se estaba formando en su mente. ¿Vino sola?, preguntó. No, señor. Grupo de 5 mujeres. El técnico dudó un momento antes de continuar. Hay un joven con ella. Diego Morales. 21 años. Su hermano. ¿Dónde está él ahora? Mesa 7. Blackjack. Alejandro sonrió. No era una sonrisa agradable.
Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar una puerta sin cerrojo. Diego Morales no sabía jugar. Alejandro lo supo en menos de 30 segundos mientras observaba al muchacho a través de la cámara. Los gestos nerviosos, las apuestas impulsivas, el sudor en la frente a pesar del aire acondicionado helado. Diego era un adicto a la adrenalina, usando dinero que probablemente no tenía para intentar probar algo que nunca podría probar. Patético. Predictable. Perfecto. Alejandro llevó un dedo a su oído, activando el auricular que lo conectaba directamente con el croupier de la mesa 7. El croupier me está escuchando, dijo con voz suave. Del otro lado, una voz susurrada respondió de inmediato. Sí, señor Reyes. El joven frente a ti. Camisa azul, cabello oscuro. Lo estoy viendo. Entendido, señor. Déjalo ganar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señor. Me escuchaste perfectamente. Alejandro giró el whisky en su vaso, observando cómo el líquido ámbar formaba un pequeño remolino. Déjalo ganar. Haz que parezca que nació con suerte. Quiero que sienta que el destino finalmente está de su lado. El croupier no cuestionó la orden. En la pantalla, Diego recibió sus cartas. 21. El muchacho abrió los ojos de par en par, gritó de emoción y golpeó la mesa con la palma abierta. Las fichas se deslizaron hacia él como un río dorado. Y a pocos metros de distancia, Valentina escuchó la conmoción. Se dio la vuelta, vio a su hermano celebrando como un loco, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa pura, se hizo aún más amplia. Alejandro bebió el resto del whisky de un solo trago. Ella no tenía idea. No tenía la menor idea de que cada victoria era una cuerda enrollándose alrededor del cuello de su hermano. Que cada ficha ganada era un paso más hacia el interior de la trampa. La observó durante otra hora completa. Vio a Valentina tomar fotografías con Diego. Vio a las amigas bromear sobre la suerte de la familia. Vio la alegría genuina en el rostro de la novia que pronto no sería novia de nadie. Cuando finalmente abandonó la sala de monitoreo, Alejandro se detuvo en la puerta y miró una última vez hacia la pantalla. Valentina estaba ajustando la banda sobre su pecho. Novia, leyó en voz alta. No por mucho tiempo, murmuró para sí mismo. Y descendió hacia el abismo. Diego no podía dejar de reír. Las fichas se acumulaban frente a él como una montaña de promesas cumplidas. 50, 100, 1000, 2000. Los números crecían sin parar. Y con ellos llegaba la certeza inquebrantable de que finalmente, por fin, el universo estaba de su lado. Lo dije, gritó golpeando la mesa con la palma abierta. Dije que esta noche era mía. El croupier mantenía una expresión neutral. Las cartas se deslizaban sobre el fieltro verde. Las victorias se repetían una tras otra. Y Diego, cegado por la adrenalina, no se daba cuenta de que cada sonrisa del croupier era una mentira cuidadosamente ensayada. Valentina observaba todo desde el borde de la mesa, con los dedos apretando la copa de champán que ya había olvidado beber. Algo estaba mal. No podía explicarlo con palabras. Era solo un hormigueo en la nuca, una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía cuando giraba la cabeza. Pero Diego estaba tan feliz, tan vivo. Y hacía tanto tiempo que no veía a su hermano así. Val, la llamó Diego, tirando de su brazo. Mira esto. Mira cuánto he ganado. Ella forzó una sonrisa, lo abrazó y le dijo que estaba orgullosa. Y allá arriba, 30 pisos más arriba, Alejandro Reyes observaba cada gesto. La sala de monitoreo permanecía en silencio absoluto. Alejandro se mantenía inmóvil frente a la pantalla principal, donde la imagen de Valentina ocupaba el centro del cuadro. Ella se había quitado la banda de novia del pecho y la había atado alrededor de su muñeca, como si quisiera mantenerla cerca sin exhibirla tanto. A él le gustó eso. Le gustó esa modestia involuntaria. La forma en que mordía su labio inferior cuando se ponía nerviosa. La manera en que sus ojos recorrían el salón con una desconfianza que ella misma no comprendía del todo. Lo sientes, ¿verdad? Pensó Alejandro. Sientes que algo está mal, pero no sabes qué es. Ella era inteligente. Eso hacía todo aún mejor. Señor Reyes, interrumpió la voz del técnico, el joven ya está en 400.000. Alejandro no respondió de inmediato. Continuo observando a Valentina.
La forma en que la luz del casino dibujaba sombras suaves en su rostro. Parecía cansada. Parecía querer irse. Pero se quedaba por su hermano. Lealtad. Otra palabra que Alejandro no encontraba con frecuencia en su mundo. ¿Cuál es su límite?, preguntó finalmente. No tiene límite, señor. Está jugando con el crédito de la casa. Ya firmó los papeles. Alejandro sonrió. Diego había mordido el anzuelo con tanta fuerza que el gancho ya estaba clavado en su garganta. Dale todo lo que pida. Línea Premium. El técnico dudó. Señor, la línea Premium tiene intereses de... Sé exactamente cuáles son los intereses, lo interrumpió Alejandro sin apartar los ojos de la pantalla. Hazlo. Diego no se detuvo en los 400.000. La adrenalina se había apoderado completamente de él. Cada victoria alimentaba la siguiente apuesta. Cada ficha ganada era una prueba de que lo merecía, de que siempre lo había merecido. Más crédito, exigió al croupier con los ojos vidriosos. Quiero continua. El croupier lanzó una mirada discreta hacia la cámara en el techo. Señor Morales, está solicitando nuestra línea de crédito premium. La voz era neutral, ensayada. Las tasas de Las Vegas son generosas para quienes ganan, pero crueles para quienes pierden. Diego ni siquiera lo escuchó. Estaba en trance completo. Como sea. Dame los papeles. Valentina agarró el brazo de su hermano con fuerza. Diego. Espera. ¿Qué tasas? Necesitas leer antes de... Por el amor de Dios. Se soltó con un tirón brusco. Estoy ganando. ¿No lo ves? Finalmente algo me está saliendo bien. El croupier deslizó los documentos sobre la mesa. 3 páginas. Letras pequeñas. Cláusulas que ninguna persona en su sano juicio firmaría. Diego garabateó su nombre sin leer una sola línea. En la sala de monitoreo, Alejandro observó la firma aparecer en la tableta del croupier. Perfecto, murmuró. Ahora deja que la cuerda se estire. 500.000. 700.000. 1.000.000. Diego apostaba como un hombre poseído. Ganaba, perdía, volvía a ganar. Doblaba la apuesta. Perdía todo. Pedía más crédito. Firmaba más papeles. Valentina intentó detenerlo 3 veces. Las 3 veces se la ignoró. No entiendes, repetía con los ojos febriles. Siento que voy a ganar. Es mi noche. Alejandro observaba cada espiral descendente con la paciencia de un pescador viendo al pez debatirse en el anzuelo. Cuanto más luchaba Diego, más profundo se clavaba el metal en su carne. Señor Reyes, dijo el técnico, ya está en 2,5 millones de crédito acumulado. Con los intereses compuestos. Conozco la matemática, lo interrumpió Alejandro mientras tomaba un sorbo de whisky. Déjalo llegar hasta el fondo. 3 millones en fichas. Era todo lo que quedaba frente a Diego. Sus manos temblaban visiblemente. El sudor le corría por la frente. Había perdido la noción de cuánto había ganado, cuánto había perdido, cuánto debía. Solo sabía que necesitaba una ronda más. Todo, le dijo al croupier empujando la pila completa hacia el centro de la mesa. Una última mano. Valentina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Diego, no. Por favor. Confía en mí, Val. La sonrisa de él era la de un hombre al borde del abismo, convencido de que sabía volar. Siento que esta vez va a funcionar. El croupier se llevó la mano al oído. Por una fracción de segundo, un gesto casi invisible. En la sala de monitoreo, Alejandro se inclinó hacia adelante. Limpialo, ordenó. La voz llegó al oído del croupier como un susurro del infierno mismo. Las cartas se deslizaron sobre el terciopelo verde. Diego volteó las suyas. 19. Un número sólido. Un número ganador en casi cualquier escenario. El croupier volteó la carta de la banca. 20. El mundo se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la música del casino pareció desvanecerse. Diego se quedó mirando la mesa como si las cartas fueran a cambiar si lo deseaba con suficiente fuerza. Entonces vino el sonido. El rastrillo metálico del croupier deslizándose sobre el terciopelo, arrastrando la montaña de fichas lejos de él. El sonido de una guillotina cayendo en cámara lenta. El sonido de una vida siendo cegada en una sola ronda. No, susurró Diego. Luego más fuerte. No.
No. La casa agradece, dijo el croupier sin emoción alguna. Diego agarró el brazo del hombre con desesperación. Una ronda más. Solo una más. Lo recupero todo. No tiene más crédito, señor Morales. Entonces dame más. Pay go. Ya firmó por 3.200.000 en crédito premium. El croupier hizo una señal discreta. Con los intereses compuestos de la línea que eligió, su deuda actual con el abismo es de $5 millones. El suelo desapareció bajo los pies de Valentina. ¿Qué? Agarró a su hermano y lo giró hacia ella, buscando en sus ojos alguna señal de que aquello era una pesadilla. Diego, ¿qué intereses? ¿Cuántos papeles firmaste? Él no respondió. Estaba blanco como la cera. Las manos le temblaban descontroladamente. Y entonces las sombras se movieron. 4 hombres con trajes negros surgieron alrededor de la mesa como si hubieran brotado del propio suelo. Hombros anchos. Rostros sin expresión. Auriculares transparentes conectándolos a algún lugar invisible. Señor y señorita Morales, dijo el más grande de ellos con una voz demasiado calmada para el tamaño de su cuerpo, necesitan acompañarnos. Valentina retrocedió instintivamente, jalando a Diego detrás de ella. No vamos a ningún lado. Esto es un error. Mi hermano no debe 5 millones a nadie. El guardia de seguridad no discutió. Simplemente levantó una tableta y mostró la pantalla. Los contratos estaban ahí. Todos ellos. 4 firmas de Diego en documentos diferentes. Los términos. Los intereses compuestos del 50% por hora. La cláusula de incumplimiento. Y al final, en letras rojas, en caso de impago, el deudor acepta someterse a las medidas de cobranza determinadas por la administración del abismo. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 50% por hora. La voz le salió estrangulada. Eso es ilegal. El señor Reyes no sigue las leyes de Las Vegas, señorita. El guardia guardó la tableta, sus ojos vacíos como los de un verdugo. Él las escribe dentro de este edificio. Y su hermano firmó por voluntad propia. 4 veces. Diego comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas descendiendo por el rostro de un muchacho que minutos antes creía haber vencido a la vida misma. Valentina lo abrazó, sintió el cuerpo de su hermano temblar contra el suyo. Y por un instante tuvo la sensación absurda de que alguien la observaba. Levantó los ojos. Y ahí estaba. En lo alto del techo. Una cámara de seguridad con el lente apuntado directamente a su rostro. Casi como si estuviera esperando ese momento exacto. El ascensor subió en silencio absoluto. Valentina no sabía hacia dónde la llevaban. Solo sabía que Diego había sido separado de ella en el corredor, arrastrado por 2 guardias de seguridad mientras gritaba su nombre con desesperación. Y que ahora ella estaba sola, rodeada por hombres de traje negro que no respondían a ninguna de sus preguntas. El número en el panel digital ascendía sin piedad. 20, 25, 30, 35. Cuando las puertas se abrieron, comprendió que había llegado a la cima del abismo. La oficina ocupaba todo el último piso del abismo. Pads de vidrio. Vista panorámica de Las Vegas. La ciudad entera pulsaba allá abajo como un organismo vivo, completamente inconsciente de que en ese preciso momento una mujer estaba siendo arrojada a la jaula del depredador. Y él estaba ahí, de espaldas a la puerta, su silueta recortada contra las luces de la avenida principal. Hombros anchos. La postura de alguien que nunca ha tenido que inclinarse ante nadie. Un vaso de whisky en la mano derecha, sin tocar. Los guardias empujaron a Valentina hacia el interior y cerraron la puerta detrás de ella. El clic del cerrojo sonó como un disparo en la noche. Siéntate, dijo la voz sin voltearse. Valentina no se movió. ¿Dónde está mi hermano? Alejandro giró lentamente. Y por primera vez, ella vio el rostro del hombre que controlaba ese imperio de sombras. Era guapo. Eso fue lo primero que notó. Y se odió a sí misma por notarlo. Guapo de una manera equivocada, peligrosa. Los ojos grises la estudiaron con una calma que hizo que su estómago se revolviera. Tu hermano está en una habitación del sótano, respondió Alejandro caminando hasta el escritorio de caoba. Bajo supervisión. Seguro, por ahora. Por ahora. 5 millones es mucho dinero, señorita Morales.
Se sentó en el borde del escritorio, cruzando los brazos. Hombres han sido encontrados en el desierto por deudas menores. La sangre huyó del rostro de Valentina. ¿Me estás amenazando? Estoy siendo honesto. Alejandro inclinó la cabeza como un animal estudiando a su presa. Algo que deberías apreciar, considerando las circunstancias. Valentina dio un paso hacia atrás. Las piernas le temblaban, pero se negó a sentarse. Se negó a parecer débil ante ese hombre. No tengo 5 millones. Nadie que conozco tiene 5 millones. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres? Alejandro sonrió. Fue una sonrisa lenta, calculada, que no llegó a sus ojos. Ya estoy mirando lo que quiero. El aire se atascó en la garganta de ella. Valentina entendió antes de que él lo explicara. Entendió por la forma en que los ojos de él descendieron por su cuerpo. No con lujuria vulgar, sino con algo peor. Algo que parecía posesión. Algo que decía, ya eres mía. Solo que aún no lo sabes. No, susurró ella. Ni siquiera has escuchado la propuesta. No necesito escucharla. Sé lo que hombres como tú quieren. Alejandro arqueó una ceja. Hombres como yo. Depredadores. La palabra salió como veneno. Crees que puedes comprar cualquier cosa. Cualquier persona. No lo creo, señorita Morales. Se levantó. Y la diferencia de altura entre ellos se volvió brutalmente clara. Lo sé. Alejandro caminó hacia ella. Valentina retrocedió hasta que su espalda chocó contra el vidrio helado de la ventana. No había más lugar hacia donde huir. Él se detuvo a centímetros de su rostro, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su cuerpo, el perfume caro, el aliento con vestigios de whisky. Aquí está mi propuesta, dijo con voz baja como seda sobre una hoja afilada. Perdono la deuda de tu hermano. Cada centavo. Diego sale de aquí mañana por la mañana, libre, sin ninguna marca. Valentina tragó saliva con dificultad. Y a cambio. Cancelas tu boda. Ahora, en este teléfono. Sacó un celular del bolsillo y lo sostuvo frente a ella. Y después vienes conmigo. ¿A dónde? A mi casa. A mi vida. Bajo mis reglas. El corazón de ella martilleaba tan fuerte que dolía. ¿Por cuánto tiempo? Alejandro se inclinó, sus labios casi rozando la oreja de ella. Hasta que yo decida que se acabó. Valentina quería gritar. Quería arañar su rostro, patear, morder, luchar hasta que alguien la escuchara. Pero, ¿quién la escucharía? ¿Quién vendría a salvarla? En la cima de un rascacielos que pertenecía al propio demonio. Pensó en Diego. En el rostro de su hermano cuando los guardias lo arrastraron. En el miedo en sus ojos. En la certeza de que si ella se negaba, nunca más lo volvería a ver con vida. Su mano se extendió. Alejandro colocó el teléfono en su palma. El número de tu prometido, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Imagino que te lo sabes de memoria. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Había memorizado ese número el día en que Daniel le pidió su mano. Había imaginado toda una vida de llamadas, de te amo susurrados antes de dormir, de planes y sueños y promesas. Valentina lo perdió todo cuando marcó los números. La llamada conectó al tercer timbre. Valentina. La voz de Daniel sonaba somnolienta, confundida. Son las 3 de la mañana. Está todo bien. Ella abrió la boca. No salió ningún sonido. Alejandro observaba inmóvil, los ojos grises fijos en ella como anclas. Valentina. Amor, me estás asustando. Una lágrima rodó por su rostro, caliente, traidora. Daniel logró decir, necesito decirte algo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No puedo casarme contigo. El silencio del otro lado fue peor que cualquier grito. ¿Qué? Valentina, ¿de qué estás hablando? Conocí a otra persona. Las palabras salían mecánicas, ensayadas por Alejandro en susurros momentos antes. Lo siento. Necesito seguir con mi vida. Valentina, esto no tiene sentido. Ayer estabas. Adiós, Daniel. Ella colgó.
El teléfono se deslizó de su mano y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Y entonces llegaron los sollozos. Violentos. Incontrollables. Valentina se dobló sobre sí misma, con las manos en el rostro, todo su cuerpo temblando bajo el peso de lo que acababa de hacer. Alejandro no dijo nada. Simplemente se acercó. Y cuando su pulgar tocó el rostro de ella, limpiando una lágrima con una delicadeza obscena, Valentina supo que su destino estaba sellado. «Buena chica», murmuró él. Y el mundo de ella se derrumbó en silencio. El ático de Alejandro Reyes era un insulto. Valentina entró en ese espacio y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No por miedo, aunque el miedo estaba ahí, enroscado en cada célula de su cuerpo, sino por la obscenidad del lujo que la rodeaba. Techos de doble altura. Mármol italiano en el suelo. Ventanas del tamaño de paredes, mostrando Las Vegas extendida a sus pies como una alfombra de diamantes. Una chimenea crepitaba en la esquina, calentando un ambiente que debería parecer acogedor pero que olía a trampa. Ese lugar costaba más de lo que Valentina vería en 10 vidas. Y ahora era su prisión. Alejandro entró detrás de ella, cerrando la puerta con un clic suave. Sin prisa. Sin urgencia. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tu habitación está al final del corredor, dijo apuntando hacia la izquierda. Vestidor completo. Baño privado. Todo lo que necesites. Valentina no se movió. Los brazos cruzados sobre el pecho. Los dedos apretando sus propios codos con fuerza suficiente para dejar marcas. No me voy a quedar aquí. Alejandro ignoró el comentario. Caminó hasta el bar de caoba en la esquina de la sala y se sirvió whisky. El sonido del líquido golpeando el cristal resonó en el silencio. Tu cellula. ¿Qué? Tu cellula, Valentina. Extendió la mano sin mirarla. Entregámoslo. No puedes. Puedo. Finalmente, los ojos grises se volvieron hacia ella. Fríos. Inmovables. Y lo haré. Ya no lo necesitas. No hay nadie a quien llamar. No hay nadie que vaya a salvarte. Mientras más pronto lo entiendas, más fácil será para ambos. La mano de Valentina fue instintivamente al bolsillo de su vestido. El celular estaba ahí, tibio, familiar. La última conexión con la vida que tenía antes de esa noche. Alejandro esperó. Los segundos se estiraron como alambre. Y entonces, con dedos temblorosos, ella entregó el aparato. Alejandro lo tomó sin ceremonia, lo deslizó dentro del bolsillo de su saco como si fuera un objeto cualquiera. Como si no fuera el último hilo de libertad que ella tenía. Buena chica. Valentina cerró los ojos. Odió el calor que subió por su cuello al escuchar esas palabras. Las reglas son simples, dijo Alejandro caminando a su alrededor en un círculo lento. Valentina permaneció inmóvil en el centro de la sala, sintiéndose como una presa cercada. No sales de este ático sin mi permiso. No hablas con nadie sin mi autorización. No intentas contacto con el mundo exterior de ninguna forma. Se detuvo frente a ella. El vaso de whisky giraba perezosamente entre sus dedos. Y cuando yo te llame, vienes. Cuando me llames. Para cenas. Eventos. Reuniones. Los ojos de él descendieron por su cuerpo una sola vez. Eres mía ahora, Valentina. Y cuido de lo que es mío. La náusea subió por su garganta. ¿Y si digo que no? No vas a decir que no. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Alejandro sonrió. Esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Porque Diego todavía respira. Y va a seguir respirando mientras tú cooperes. El nombre de su hermano golpeó a Valentina como un puñetazo en el estómago. Trastabilo. Alejandro no se movió para sostenerla. Eres un monstruo, susurró ella. Soy un hombre que consigue lo que quiere. Terminó el whisky y colocó el vaso vacío sobre la mesa de centro. Hay una diferencia. Valentina sintió las paredes cerrándose. Miró hacia la puerta, hacia las ventanas, hacia cualquier salida que pudiera existir en ese lugar. Pero solo había vidrio y acero. Y el hombre que la observaba con paciencia de depredador. Ella retrocedió. Alejandro avanzó. No rapido. No violento. Simplemente un paso por cada paso de ella. Hasta que la espalda de Valentina chocó contra el vidrio helado de la ventana.
El corazón de ella se disparó. La respiración se aceleró. Cada músculo de su cuerpo se contrajo, preparándose para lo que estaba segura vendría a continuación. Él iba a tomarla. Ahí, esa noche. Cobrar su deuda de la forma más brutal posible. Valentina cerró los ojos. Giró el rostro. Esperó por el impacto. Los segundos pasaron. Nada sucedió. Cuando finalmente abrió los ojos, Alejandro estaba parado a menos de un palmo de distancia. Tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Tan cerca que el perfume caro invadía sus sentidos. Pero él no la tocaba. ¿Qué estás haciendo? La voz de ella salió estrangulada. Observando. ¿Observando qué? A ti. Alejandro inclinó la cabeza, estudiándola como si ella fuera un rompecabezas. Esperando lo peor. Encogiéndote como un animal acorralado. La vergüenza ardió en las mejillas de Valentina. ¿Y estás disfrutando esto? ¿Ver mi miedo? No. La respuesta la tomó desprevenida. Alejandro se acercó un centímetro más. Los ojos grises perforaron los de ella. ¿Crees que necesito forzar a una mujer, Valentina? La voz de él era baja, controlada. Cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Las cosas no funcionan así conmigo. No quiero un cuerpo sin alma. No quiero una muñeca que tiembla de miedo cuando entro a la habitación. Valentina tragó saliva. Entonces, ¿qué quieres? La mano de Alejandro subió. Los dedos se cerraron alrededor de su barbilla, firmes, ineludibles, forzándola a mirarlo. Voy a esperar, dijo, hasta que tú misma me supliques que te toque. El aire huyó de los pulmones de Valentina. Eso nunca va a pasar. Nunca es mucho tiempo. Alejandro sonrió. Y esta vez había algo casi humano en ese gesto. Algo que la asustó más que cualquier amenaza. Y yo soy un hombre muy paciente. La mano de él soltó su barbilla. Pero antes de alejarse, sus dedos subieron por el rostro de Valentina. Una caricia lenta, deliberada, hasta alcanzar un mechón de cabello que había caído sobre sus ojos. Alejandro lo acomodó detrás de su oreja. El gesto era casi tierno. Così gentil. Y por eso mismo era aterrador. Descansa, dijo retrocediendo finalmente. Mañana comienza tu nueva vida. Valentina quedó clavada contra la ventana, todo su cuerpo temblando, mientras Alejandro caminaba hacia su propia habitación. En la puerta, se detuvo. Valentina. Ella no respondió. No podía. Bienvenida al abismo. La puerta se cerró, y Valentina se deslizó por el vidrio hasta el suelo, los sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo mientras Las Vegas brillaba indiferente a sus pies. El vestido estaba sobre la cama cuando Valentina despertó. Rojo. Seda. Un escote que descendía más allá de lo que ella jamás se atrevería a usar. Una pieza que costaba más que 6 meses de su antiguo alquiler en Nueva York. Al lado, una nota en caligrafía precisa, cena a las 8. Usa esto. No me hagas esperar. Sin firma. No era necesario. Valentina miró el vestido como si fuera una serpiente a punto de atacar. El día había pasado en un borrón de silencio. Exploró el ático, no por curiosidad sino por desesperación. Probó cada puerta, cada ventana, cada posible salida. Todas cerradas con llave. Todas monitoreadas por pequeñas cámaras que parpadeaban en rojo en las esquinas, recordándole constantemente que estaba siendo observada. La nevera estaba abastecida. El vestidor repleto de ropa en su talla exacta. El baño tenía productos de belleza que ella nunca podría comprar. Alejandro había preparado esa jaula con precisión quirúrgica, como si supiera desde el principio que ella vendría. Valentina intentó no pensar en eso. Intentó no pensar en cómo él conocía sus medidas, sus preferencias, cada detalle necesario para transformar esa prisión en un hogar perfecto. Pero el pensamiento la perseguía como una sombra. A las 7:40, todavía no había tocado el vestido. Estaba sentada en el borde de la cama con camiseta y jeans, la ropa que usaba la noche anterior. Las últimas piezas que aún pertenecían a su vida antigua. Los brazos cruzados. La barbilla en alto. Si él quería una muñeca obediente, tendría que arrancarle la resistencia por la fuerza. La puerta del cuarto se abrió a las 7:45. Alejandro entró sin tocar.
Traje oscuro. Cabello impeccable. Los ojos grises recorrieron su cuerpo y se detuvieron en el vestido sin tocar. No estás lista. No era una pregunta. Valentina sostuvo su mirada. No voy a usar eso. Vas a usarlo. Puedes obligarme a quedarme aquí. Puedes encerrarme. Vigilam. Tratarme como tu propiedad. La voz de ella tembló pero no se quebró. Pero no puedes obligarme a vestirme como una qué, Valentina. Ella no respondió. Las palabras murieron en su garganta. Alejandro caminó hasta la cama. Tomó el vestido con una mano, sintiendo la tela entre sus dedos. ¿Sabes qué está haciendo Diego ahora mismo? El nombre de su hermano congeló su sangre. ¿Qué? Está en una habitación del piso 20. Cómodo. Alimentado. Seguro. Alejandro la miró. Mis hombres lo vigilan 24 horas al día. Puede ver televisión, pedir comida, dormir en sábanas de algodón egipcio. Oh. Valentina trago saliva. Oh. O puede ser transferido al sótano. Alejandro dejó caer el vestido sobre la cama nuevamente, donde las cosas son considerablemente menos cómodas. El silencio que siguió fue asfixiante. Valentina miró el vestido. Miró a Alejandro. Miró sus propias manos que temblaban contra su voluntad. Eres despreciable. Soy eficiente. Alejandro verificó el reloj en su muñeca. Tienes 10 minutos. Salió de la habitación. La puerta no se cerró con llave. No era necesario. Ambos sabían que ella no tenía dónde correr. Valentina se puso la seda roja como quien se pone una mortaja. La tela se deslizó por su cuerpo, ajustándose a cada curva con una precisión que la hizo sentir náuseas. El escote era demasiado profundo. La abertura lateral demasiado alta. Cada centímetro de ese vestido había sido elegido para exponerla, para recordarle que su cuerpo ya no era suyo. Se miró en el espejo del vestidor. No reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Había ojeras bajo sus ojos. La piel estaba pálida. Pero el vestido la transformaba en otra persona. Alguien sofisticado. Alguien peligroso. Alguien que pertenecía a ese mundo de lujo y sombras. No soy esta persona, pensó Valentina. Soy una chica de Nueva York que trabajaba en una cafetería y soñaba con una boda sencilla. Pero la chica de la cafetería estaba muerta. Había muerto en el momento en que Diego volteó esa carta. El cierre. La voz de Alejandro vino de detrás de ella. Valentina giró, el corazón disparándose. No lo había oído entrar. Estaba parado en la puerta del vestidor, los ojos recorriendo su cuerpo con una lentitud deliberada. No había lujuria vulgar en esa mirada. Solo evaluación. Como un coleccionista examinando una nueva adquisición. Está abierto, dijo él, señalando su espalda. Valentina llevó la mano hacia atrás, intentando alcanzarlo. Los dedos rozaron el metal frío, pero el ángulo era imposible. Alejandro no pidió permiso. Simplemente caminó hacia ella. Valentina sintió su presencia antes de sentir el toque. El calor de su cuerpo irradiando contra su espalda expuesta. El perfume que ya comenzaba a reconocer. Madera, ámbar, algo que no podía identificar. Los dedos de él tocaron la base de su columna vertebral. Fríos. Firmes. La piel de Valentina se erizó por completo. Alejandro subió el cierre en un movimiento lento, torturante. Cada centímetro de metal deslizándose dejaba un rastro de fuego donde sus dedos rozaban su piel. Cuando llegó a la parte superior, no se alejó. Su respiración estaba en el cuello de Valentina, caliente, rítmica, tan controlada como todo lo demás en ese hombre. Perfecto, murmuró Alejandro. Valentina cerró los ojos. Todo su cuerpo temblaba. No de frío. Por favor. La palabra escapó antes de que pudiera impedirlo. Por favor, ¿qué? Ella no sabía. No sabía si estaba pidiendo que él se detuviera o que continuara. Ya no sabía lo que sentía, miedo, rabia o algo más oscuro que se enroscaba en la base de su estómago. Los labios de Alejandro rozaron su oreja. No un beso. Solo una promesa. Todavía no es el momento, susurró. Dije que esperaría a que me suplicaras. Y lo harás.
Valentina. Suplicarás por mi toque. Soñarás con él. Despertarás en medio de la noche deseando lo que ahora te aterra. Valentina abrió los ojos. Encontró el reflejo de ambos en el espejo. Ella, pequeña y roja. Él, una torre de sombras detrás de ella. Eso nunca va a pasar. Alejandro sonrió. Era la sonrisa de alguien que guarda secretos. Ya veremos. Y entonces, tan repentinamente como se había acercado, se alejó. El aire helado invadió el espacio donde su cuerpo había estado. Valentina sintió la ausencia como una bofetada. La cena será servida en 5 minutos, dijo Alejandro, ya caminando hacia la puerta. No me hagas esperar. Salió. Valentina se quedó parada frente al espejo, los dedos tocando su propio cuello donde la respiración de él había quemado. El corazón martilleaba contra sus costillas. La piel hormigueaba. Y en algún lugar profundo, en un lugar que se negaba a nombrar, algo había despertado. Algo que la asustaba más que sus amenazas. Algo que se parecía terriblemente al deseo. La laptop estaba en el estudio de Alejandro. Valentina la encontró en el tercer día de cautiverio durante una de las exploraciones silenciosas que hacía mientras él estaba fuera. La puerta del estudio no estaba cerrada con llave. Un error, pensó. Un descuido del hombre que parecía no cometer ninguno. Debería haberlo sospechado. La habitación era oscura. Paredes revestidas de madera. Estantes con libros que parecían nunca haber sido tocados. Y ahí, sobre el escritorio de caoba, la laptop plateada parpadeaba en modo de espera. Valentina miró hacia atrás. El corredor estaba vacío. Alejandro había salido hacia el casino 2 horas antes. Ella escuchó el ascensor partir. Contó los minutos. Esperó hasta tener la certeza absoluta. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos. Se sentó en la silla de cuero. Abrió la pantalla. El sistema no pidió contraseña. Otro error, pensó. O tal vez Alejandro era demasiado arrogante para imaginar que ella la usaría. Los dedos le temblaban mientras abría el navegador. Diego, pensó. Necesito avisar a alguien sobre Diego. Necesito decirle a alguien dónde estoy. Escribió la dirección de su correo electrónico. La página cargó. El cursor parpadeó en la caja de inicio de sesión. Y entonces la laptop se apagó. Sola. Sin advertencia. La pantalla se volvió negra como una tumba. Valentina se quedó paralizada, los dedos aún suspendidos sobre el teclado. Fue cuando lo notó. La pequeña luz roja en la esquina de la sala. La cámara que no había visto antes. Parpadeando. Grabando. Transmitiendo cada segundo de su intento patético de fuga. No, susurró. La voz de Alejandro vino de detrás de ella. Sí. Valentina giró tan rápido que la silla casi se volcó. Él estaba parado en la puerta del estudio. Traje impecable. Brazos cruzados. Los ojos grises fijos en ella, con una intensidad que hizo que su estómago se contrajera. ¿Cómo lo supiste? Simple lo sé, Valentina. Alejandro caminó hacia el interior de la sala. Cada paso resonaba en el silencio. Cada puerta que abres. Cada habitación en la que entras. Cada tecla que presionas. Se detuvo frente al escritorio, mirando la laptop cerrada. ¿Pensaste que dejaría una computadora desbloqueada por accidente? La comprensión golpeó a Valentina como agua helada. Fue una prueba. Fue una oportunidad. Alejandro levantó los ojos hacia ella. Y fallaste. Valentina se levantó de la silla. Las piernas le temblaban, pero se negó a parecer débil. ¿Qué esperabas? ¿Que aceptara ser tu prisionera sin intentar escapar? Esperaba que fueras lo suficientemente inteligente para entender que no hay escapatoria. Todo el mundo puede ser vencido, Alejandro. Ella escupió su nombre como veneno. Hasta tú. Algo peligroso cruzó el rostro de Alejandro. Una sombra. Una fisura en la máscara de control. Rodeó el escritorio. Valentina retrocedió. ¿Qué estás haciendo? Él no respondió. Simplemente avanzó. Un depredador acorralando a su presa. Cada paso deliberado, calculado, inevitable. La espalda de Valentina chocó contra la pared. Alejandro no se detuvo.
Su cuerpo se cerró sobre ella como una jaula de carne y hueso. Las manos de Alejandro se apoyaron en la pared, una a cada lado de la cabeza de Valentina. Los brazos formaban barras de una prisión que ella no podía atravesar. El pecho de él estaba a centímetros del de ella, tan cerca que podía sentir el calor irradiando a través de la tela del traje. Valentina intentó empujarlo. Los puños golpearon su pecho sin ningún efecto. Era como golpear concreto. Suéltame. No. Alejandro, quisiste dice firme. La voz de él era baja, controlada, pero había algo nuevo ahí. Algo que sonaba como rabia contenida. Quisiste demostrar que eres más lista, que puedes vencerme en mi propio juego. Se inclinó, los labios a centímetros de la oreja de ella. Entonces déjame ser claro, Valentina. No existe ningún centímetro de este ático que yo no vea. Ningún susurro que no escuche. Respiras porque yo lo permito. Existes porque yo lo quiero. La respiración de Valentina estaba descontrolada. El pecho subía y bajaba en ondas erráticas. Podía sentir su corazón martilleando contra sus costillas. Y peor, podía sentir el calor del cuerpo del invadiendo el suyo, despertando algo que intentaba desesperadamente ignorar. No puedes controlarme para siempre. No. Alejandro se alejó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. Los ojos grises perforaron los de ella. Controlo ciudades. Valentina. Imperios. Hombres que matarían por el placer de destruirme. ¿Crees que una chica de 23 años de Nueva York va a lograr lo que ellos no lograron? Valentina trago saliva. No te tengo miedo. Alejandro sonrió. Fue una sonrisa fría, desprovista de cualquier calidez. Deberías tenerlo. Se alejó de repente. La ausencia de su cuerpo dejó a Valentina desequilibrada. Trastabilló, sosteniéndose de la pared para no caer. Alejandro caminó hasta la puerta del estudio. En el umbral, se detuvo. Tu castigo comienza ahora. Valentina sintió que la sangre se le helaba. 24 horas de aislamiento. No se servirá ninguna comida. No se encenderá ninguna luz. Te quedarás en tu habitación, en la oscuridad, pensando lo que hiciste. No puedes. Puedo. Alejandro la miró por encima del hombro. Y lo haré. Toda acción tiene consecuencias. Valentina. Quisiste ponerme a prueba. Ahora vas a aprender qué sucede cuando me desafías. Hizo un gesto con la mano. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Los mismos hombres de traje negro de la noche en que Diego fue arrestado. Entraron al estudio y agarraron a Valentina por los brazos. Suéltenme. Alejandro, gritó ella. Pateó. Intentó liberarse. Pero los hombres eran demasiado fuertes. Fue arrastrada por el corredor como una muñeca de trapo. Lo último que vio antes de ser lanzada a la habitación fue el rostro de Alejandro. Impassable. Immovable. Completamente en control. Usa este tiempo para reflexionar, dijo mientras la puerta se cerraba. La próxima vez, tal vez pienses 2 veces antes de desobedecerme. La puerta se cerró de golpe. La cerradura giró. Y entonces las luces se apagaron. La oscuridad era completa. Valentina se quedó parada en el centro de la habitación, los ojos intentando ajustarse a una negrura que no ofrecía ninguna forma, ninguna sombra, ningún punto de referencia. Caminó a ciegas hasta la cama, se sentó, abrazó sus propias rodillas. Y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar de verdad. No lágrimas silenciosas. No sollozos contenidos, sino un llanto que venía del fondo del pecho, desgarrando su garganta, llenando el vacío con el sonido de su propia derrota. 24 horas. Sola en la oscuridad. Con nada más que sus propios pensamientos. Y la memoria del cuerpo de Alejandro, presionado contra el suyo. Calient. Sólido. Imposible de ignorar. El grito vino de la habitación de Alejandro a las 3 de la mañana. Valentina despertó sobresaltada, el corazón disparado antes incluso de abrir los ojos. Se quedó inmóvil en la cama, escuchando. Tal vez lo había imaginado. Tal vez era solo otro truco de su mente agotada por el aislamiento del día anterior. Entonces vino de nuevo. Un sonido gutural, animal. El sonido de un hombre luchando contra algo que no podía vencer. Y era Alejandro.
Valentina no debería haberse levantado. No debería haber caminado por el corredor oscuro hacia la habitación principal. No debería sentir nada excepto satisfacción al escuchar a su captor sufrir. Pero sus pies se movían solos. La puerta de Alejandro estaba entreabierta. Una franja de luz azulada escapaba por la abertura, las luces de Las Vegas infiltrándose por las ventanas. Valentina empujó la puerta. Y vio algo que jamás esperó ver. Alejandro Reyes estaba atrapado en una pesadilla. El hombre que controlaba imperios se retorcía entre sábanas de seda como un niño abandonado. El traje había sido reemplazado por una camiseta negra simple. Y el cabello, siempre impecable, estaba pegado a su frente por el sudor. No, murmuró con voz irreconocible. Voy a pagar. Prometo que voy a pagar. Valentina se quedó paralizada en la puerta. Este no era el Alejandro que la mantenía prisionera. Este era otro hombre. Alguien roto. Alguien que cargaba heridas que ningún traje caro podía ocultar. Alejandro se debatió de nuevo. La cabeza giró hacia un lado. Y la luz de la ventana iluminó algo que Valentina nunca había notado. Una cicatriz fina, plateada, corriendo desde la sien hasta la línea de la mandíbula. Casi invisible durante el día. Pero ahí, en ese ángulo, era imposible de ignorar. Alguien le había cortado el rostro. Alguien había dejado esa marca para siempre. Por favor, la voz de Alejandro se quebró. Por favor, ya no tengo nada. El sonido era desgarrador. Y antes de que pudiera impedirlo, Valentina cruzó la habitación. No pensó en lo que estaba haciendo. No pensó en las consecuencias. En las reglas. En el odio que debería sentir por ese hombre. Simplemente actuó. Su mano tocó el brazo de Alejandro. Un toque suave. Alejandro, susurró. Despierta. Los ojos de él se abrieron de golpe. Por un momento, no parecía verla. Miraba a través de ella hacia algo que solo él podía ver. Algo aterrador. Entonces parpadeó. La realidad regresó a su mirada. Vio a Valentina arrodillada junto a su cama. ¿Qué haces aquí? La voz salió ronca, vulnerable de una manera que ella nunca había escuchado. Te oí gritar. No sabía qué más decir. Alejandro se incorporó, apartándose de su toque como si quemara. Pasó las manos por el rostro, por el cabello. Intentando recuperar la compostura. Reconstruir la máscara. Sal de aquí. Alejandro, sal. El grito resonó en la habitación. Pero Valentina no se movió. Por primera vez desde que llegó a ese ático, no sintió miedo. Sintió algo más. Algo peligroso. Comprensión. Tal vez. O peor, empatía.